Bueno, el terrorismo contra Cuba, que lo sufre ahora, pero tiene ya muchas décadas, ¿no? El terrorismo de Estado de la CIA no solo consistió durante muchos años en intentos constantes de asesinar a los líderes de la revolución cubana, sino también provocar sufrimiento económico y muertes, ¿no? Hay hasta más de 3.000 víctimas mortales de este terrorismo amparado, cuando no financiado directamente por los servicios de inteligencia de Estados Unidos, terrorismo contra Cuba. El otro día yo veía en el canal La Sexta, un canal privado de la televisión española, un reportaje, un mini documental sobre un suceso que ocurrió en el año 1964, que fue el atentado contra el Sierra de Aránzazu. Era un buque, un mercante español. Estamos hablando de un momento, vamos a decir, caliente en aquello que llamaron la Guerra Fría, cuyo epicentro era Cuba, cuando el bloqueo era bestial contra la isla, el bloqueo económico, y en España estaba la dictadura fascista de Franco. Pero, sin embargo, entre la Revolución Cubana y la dictadura de Franco no hubo una ruptura abrupta de las relaciones, al menos las económicas. Había relaciones económicas y había barcos que llevaban algunas mercancías a Cuba. Bueno, pues este mercante fue atacado cerca de las aguas cubanas por varias lanchas rápidas, mataron a 3 de los marinos españoles, hirieron a muchos más, destruyeron el barco, etcétera. Bueno, y fue un suceso que conmocionó también a la sociedad española, porque incluso se dice que en plena dictadura de Franco, cuando no se podían hacer manifestaciones de nada, y mucho menos de signo de izquierda, se dice que se concentraron más de 1.000 personas frente a la embajada de Estados Unidos, porque se sabía que era la CIA la que había organizado aquello, diciendo Cuba sí, yanquis no. Incluso eso se permitió porque dentro del propio régimen de Franco aquello pues causó pavor, estupor. Bueno, Estados Unidos al final lo que trataban era de ser aliados de Estados Unidos, que luego lo fueron. Bueno, es un reportaje interesante, pero es que en el año 1964, el mismo año, tenemos aquí un tuit que nos recuerda, un tuit del Necio que nos recuerda otro suceso, vamos a decir similar, pero sin víctimas, ¿no? ¿Sabías que la CIA, junto con exiliados cubanos reaccionarios, dispararon un bazooka contra la sede de Naciones Unidas en Nueva York para silenciar al Che Guevara mientras condenaba el imperialismo estadounidense? Bueno, el Che Guevara estaba cantándole las 40 en nombre de Cuba, como portavoz de Cuba en Naciones Unidas, a toda la política militarista, imperialista y expansionista de Estados Unidos. Y entonces estos, hijos de la CIA e hijos del imperialismo, hijos también de la dictadura de Batista, que querían recuperar el poder, lanzaron un bazookazo que cayó al agua a unos 180 metros de su objetivo. La explosión hizo temblar las ventanas y el edificio de 39 pisos. Bueno, esto ha ocurrido durante muchísimos años. Hoy se siguen entrenando en Miami con el conocimiento de las autoridades, del FBI, etcétera. Por supuesto, ahora la CIA ya no está metido, prefiere otros métodos, que es ahogar por hambre, asfixiar económicamente al pueblo cubano y provocar revueltas, protestas. Ese es el método que siguen ahora, además de hacer una enorme campaña multifactorial de intoxicación a todos los niveles, diplomática, mediática, psicológica. Pero esto es parte de la historia y es parte también del presente. Y no hay que... Bueno, luego en ese reportaje sobre el Sierra de Aránzazu hay que decir que no estuvo mal, pero también se trataba de relativizar, ¿no? Eran momentos en que había
en que había una tensión porque la crisis de los misiles había sido un poco antes, no sé qué. Sí, pero en ese reportaje también se decía que fue la CIA, que fue el gobierno de Estados Unidos, el Estado profundo de Estados Unidos, el que había asesinado, porque además los marinos vieron horas antes del ataque a unos aviones pasar, reconocer. Luego salió ese agente de la CIA, el asesino del Che, Félix Rodríguez Mendigutía, diciendo que se habían equivocado, que pensaban que era el Sierra Maestra, un mercante cubano, y que iban a por él. Sin embargo, hay otras fuentes que dicen que no, que fue una advertencia para que cumplieran el bloqueo económico otros países. Esto se parece mucho a lo que hace hoy por otros métodos el gobierno de Estados Unidos, que es imponiendo sanciones, amenazando, chantajeando a todo aquel país o empresa que quiere invertir o comerciar con Cuba. No fue el único ataque y realmente está en la historia y hay que recordarlo, pero hay que... la voladura de la Cubre, ese mercante que causó más de 100 muertos y 200 y tantos heridos. En La Habana, ¿no? En La Habana, la explosión del mercante de la Cubre, que un barco que traía armas de Bélgica, gestionada en Bélgica para Cuba, para el pueblo cubano, para la defensa de la revolución. Pues fue reventado en el puerto de La Habana con ese saldo de víctimas. ¿Y quién está detrás? ¿O quién lo sabía? ¿Quién lo sabía? La CIA. La CIA, efectivamente. La CIA de Estados Unidos. O sea, que no es la primera vez. Y has dado una cifra, sí. Hay que recordarla. 3.478 asesinados por terrorismo de Estado de Estados Unidos contra Cuba, hacia Cuba. 2.099 discapacitados producto de ese terrorismo de Estado de los Estados Unidos contra Cuba, no al revés. Desde Cuba a Estados Unidos se ha tratado de la alta dirección del gobierno revolucionario de tener las mejores relaciones en un plano de igualdad, de respeto a la soberanía, a la independencia, etc. Estados Unidos no ha apostado por la guerra también que tiene está incluido estos hechos de la CIA, la voladura de un avión en pleno vuelo, algo que estremeció al pueblo cubano, el 6 de octubre de 1976. La voladura en pleno vuelo. ¿Quién los autores? ¿Quién estaba detrás de ese acto tan abyecto, tan criminal? La CIA. Es decir, que se habla del bloqueo económico, financiero y comercial, pero hay que hablar también de los muertos que ha tenido que sufrir el pueblo cubano por terrorismo de Estado de los Estados Unidos. Bueno, y precisamente por eso Cuba se tuvo que armar un gran y efectivo servicio de inteligencia, contrainteligencia, que tiene su razón de ser, la tuvo y la sigue teniendo.